cobayos y cobayas, una nueva semana, un nuevo episodio de este Triángulo de los Cobayos y por lo que escuché, esta vez viene con sorpresa. Parece ser que estos dos nos van a traer una manera distinta de contarnos sus historias el día de hoy. Bueno, a ver qué nos traen. Hola cobayos. Caballito virtual, como siempre es muy chévere oírte, muy bueno saber de ti, de tus cositas y que nos des la bienvenida con esos intros musicales y tu presencia. Y Caballito, también queremos saber de ti, ¿cómo andas? ¿A qué te dedicas? Hello, cobayis. Hola, cobayito virtual. Pues muy bien. Y hola a todos nuestros cobayos escuchas. Pues aquí en esta nueva sorpresa que traemos el día de hoy. Pues Uy, no es sí. una gran sorpresa, pero sorpresa, sorpresa. Hay que mantener el espíritu del misterio vivo y despierto. Sí, son ajustes necesarios porque saben como ciertos principios que mantiene el podcast y uno de esos es que traemos un objeto cultural cada uno que el otro desconoce. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica porque como siempre les hemos dicho, no se trata aquí de venir a el que se las sabe todas, el mega experto, sino que son cositas que nos generan curiosidad. Yo diría que cualquier objeto que uno escoja para una persona que le guste el tema podría hablar de eso días y días, pero es que resulta que hay objetos que nos llaman la atención por ciertos aspectos y no dan para hablar tanto tiempo, pero vale la pena referenciarlos. Entonces nos inventamos otra modalidad de los objetos culturales que traemos aquí al podcast. Y esa modalidad la vamos a llamar el Blitz, que es como se llama el ajedrez que se juega así a contrarreloj y rápido, tipo ping-pong, yo juego, tú juegas, yo juego, tú juegas. Y entonces vamos a traer menos objetos culturales, más breves. Una precisión, no son menos temas, porque entonces cada uno traería menos de un tema, y eso no es posible. Son más temas, pero eso sí, más breves, para que aquellos objetos culturales que no son muy extensos no se pierdan y los podamos conocer. Que consideramos que valen la pena. Así es. Entonces el episodio de hoy va a ser una inspiración en un blitz. Hacia que los cobayos ajedrecistas nos regañen más adelante. Se nos enroquen y se nos vayan. Se nos enroquen y nos hagan jaque mate aquí a todos. Inspirado en un blitz, como siempre mantenemos la dinámica de y ninguno de los cobayos sabe de qué vamos a hablar, no sabemos cómo va a terminar el capítulo, no sabemos de qué se va a tratar, pero esta vez vamos a abordar 4 objetos y no 2 y a ver qué resulta. ¿Listo para esa, cobayo? Listo. Estamos calentando para hacerlo Listo. lo más dinámico y rápido posible y que no nos gane el tiempo como en el ajedrez, así tipo Blitz. Entonces arranco yo. No, arranco yo. Por eso digo que arranques tú, cobayo, no me contradigas. Como Molesta que siempre la hemos gente me sabido, contradiga. como Sí, siempre tan total. organizados. Entonces empieza la cosa. ¿Qué pasaría si alguien te dice que trabaja en loro, tenido, aspecto y vive en marido, coser, coche y te pide ayuda para saber qué transporte le sirve? Uy, ¿qué será? ¿Una prueba del ICFES? El ICFES es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Es una entidad autónoma que evalúa la educación en Colombia y que está vinculada al Ministerio de Educación Nacional. Por ello, realiza unas grandes jornadas haciendo evaluaciones en varios niveles educativos, dentro de los cuales se destacan la prueba Saber 11, que realizan todos los estudiantes de último año de bachillerato de Colombia, y la prueba Saber Pro, que se realiza en los semestres finales de muchas carreras profesionales. Cuando le preguntan a uno, Bueno. carro es a transporte como perro es a... Interesante sobre todo cuando es la última parte de la prueba, ha pasado la hora del almuerzo y uno no alcanzó a ir a almorzar y el razonamiento le sirve para No lo le mismo sirve. que le va a servir la prueba del ICFES después. Puede ser, pero no, caballito. Resulta que el señor Chris Sheldrick decidió que iba a crear un sistema de georreferenciación mundial que consiste en dividir la totalidad del globo terráqueo en 57 billones de pequeños espacios de 9 metros cuadrados cada uno, dándole a cada cuadrito un código de 3 palabras, porque considero que las direcciones y los códigos postales podrían ser muy confusos, no son estandarizados y generan dificultades de acceso, por ejemplo, dificultades culturales, geográficas, educativas, sociales. El que dijo, los números son muy neutros, las palabras generan fácilmente asociaciones que permiten recordarlas y transmitirlas. No es lo mismo decir, vivo en la calle 13 con carrera 80 o vivo en la avenida Constitución con Salvador Allende número 17 que decir, vivo en Mejora Picada Delicado. Para él hay una ganancia cualitativa al hacer esas cuadrículas en todo el globo terráqueo y darles 3 palabras a cada una de esas cuadrículas que la denominan de una forma única. ¿Pero eso es el GPS o sea, es sí, otra cosa? Es una parte, es 2 cosas. Ok. Una, yo podría entrar a la aplicación que se llama What 3 Words, 3 en número, What, el número 3, Words, What 3 Words, y tú entras a esa aplicación y te abre un mapa, tú como el Google Maps. La diferencia es que ese mapa tiene una cuadrícula finita encima, que son esas 57 billones de cuadritos que cuadró la gente de What 3 Words, y tú te paras en cada cuadrito y le das clic, y el cuadrito te despliega las 3 palabras que identifican ese cuadrito. Como para uno empezar a conocer la aplicación, etcétera, eso es gratuito. La otra parte, que es supremamente interesante, tú pagas al What 3 Words y le dices, carajo, me perdí, no tengo ni idea en dónde estoy, necesito que me mande un servicio de emergencia porque me mordió un oso y estoy en mitad de un bosque rarísimo que yo no conozco, y la aplicación dice, ok, esta persona está en la parte del mundo que se llama Dragón Vuelo Pepino. Ninguna otra parte del mundo tiene ese nombre, y como esta aplicación está integrada con servicios de emergencia en algunos países y con seguros incluso, te
pueden enviar precisamente la ayuda en donde quiera que estés, salvarte la vida y ayudar. Más o menos claras las modalidades del What Rewards. Pero brutales. Me pareció súper interesante. Yo creo que se aprecia la diferencia entre lo numérico y esta georreferenciación, que es mucho más precisa porque son cuadritos pequeñitos. Supongo que ya abriste la aplicación por tu cara de asombro. Sí. Y por ejemplo, en la universidad queda en escuche llegó barba. Pues una parte de la universidad, porque la universidad tiene hectáreas de tamaño y cada cuadrito solamente es de 3x3. Entonces, pero si te perdieras en la universidad, tú puedes decirle a otra persona, oiga, Uy, estoy buenísimo. en cactus gato azul. Me parece increíble. Mira, por ejemplo, este dice, sacó conejos pocas, y es ¿Ves? donde se ubica el Auditorio León de Grave. Eso habría sido buenísimo para la Facultad de Medicina Veterinaria. ¿Ves Ay, la pero la de acordación? Medicina Veterinaria se llama carne, analizó color. Es un poquito más sádica, pero tiene que ver. Esa es la propuesta del señor Sheldrake. Su trabajo es apoyado y financiado por empresas como Subaru, IKEA, Mercedes-Benz, Sony, Intel y otras tantas más. La idea es abrir la aplicación en el teléfono o el computador o cualquier dispositivo con aplicación a internet. Buscas What Rewards, que fue lo que tú hiciste, y ahí se encuentran los 57 billones de cuadritos. O también puedes decirle, oiga, me dijeron que hay una fiesta en televisor, carro, muerte. Y él te dice, televisor, carro, muerte queda aquí exactamente. O sea, lo puedes usar de las dos maneras. Con la dirección tradicional, a qué cuadrito corresponde, o le das los 3 códigos de cada cuadrito y él te dice, eso queda aquí. A mí me parece una experiencia y una solución muy interesante porque la precisión es muy alta y es una solución muy ingeniosa y apta para personas de cualquier edad y condición, y en general es una experiencia divertida. El uso más difundido es poder saber dónde estás cuando estás desubicado o perdido y que has salvado vidas. Por un costo mensual, la app te dice el cuadrito que ocupas en todo momento, con lo cual ya ha pasado lo siguiente. Una mujer fue rescatada después de haberse caído desde un costado del Everest y no tenía ni idea en dónde estaba. What Rewards le dijo a los servicios de emergencia exactamente en qué sitio estaba. Un turista fue evacuado en Somalia tras una balacera que se armó. Unos buzos se perdieron en Maldivas y los ubicaron con el What Rewards. Jugar y conocer el sistema es gratuito, pero poder ubicarse en todo momento desde tu celular tiene un costo. Aparecer en el mapa con rótulos personalizados y llamativos también se puede pagar. Si yo tengo mi empresa y la quiero promocionar por What Rewards, voy a decir que mi empresa queda en caballo, cojín, espejo. Puedo pagarle a la aplicación para que ese cuadrito caballo, cojín, espejo no se vea como se ven las otras palabras, sino que tengan colores más llamativos o un fondo que resalte para marketing y de pronto un poco lo que hablábamos en el capítulo de la publicidad, llamar la atención. Para los detractores del sistema es vital entender que el algoritmo que se utiliza para generar esas 3 palabras es privado. No puedes encontrar tu localización sin pedirle permiso a la aplicación de What Rewards, a la empresa What Rewards, para lo cual debes aceptar sus confusos y extensos términos y condiciones y políticas de privacidad, así como no violar sus patentes cuando empiezas a utilizar la app paga. No tiene en cuenta situaciones contextuales de palabras, modismos, usos ofensivos que pueden llegar a tener un lenguaje inapropiado en algunos idiomas y en algunos momentos, y no son claras las garantías del producto que uno compra. Una ventaja que promocionaba What Rewards era que era multilingüe, es decir, en español tiene esa plantilla, en inglés es diferente, en swahili es diferente, en francés es diferente y así tiene 37 idiomas. Los detractores, ¿qué dicen? Cada cuadrito en realidad tiene 37 denominaciones, una en cada uno de los idiomas que carga eso, y eso puede resultar también innecesariamente confuso. Si la empresa se acaba, todo el sistema se puede perder porque los datos no son de libre acceso al público. Ese es mi primer objeto cultural, entonces te invito a que los comentarios los hagamos sobre el final y sigamos con el Blitz. Entonces mándame tu objeto cultural. Caí nuevamente en los objetos intangibles, en una figura cultural, un concepto cultural que está asociado al amor, que está asociado a la felicidad, pero también a todo lo opuesto, al desamor, a la infidelidad y obviamente a la infelicidad. Te voy a dar todos los sinónimos que encontré de esa figura cultural en diferentes lugares del mundo. Te voy a dar las definiciones de esa figura y tú me vas a decir de qué estamos hablando. Es súper fácil esta vez. Estamos hablando del affair, de la relación triangular, de la tercera rueda, de chico o la chica de al lado, del lover, de las aventuras. Con esas yo creo, porque ya el resto son más evidentes todavía. El amante o la infidelidad. Exacto. Traje este tema porque mi esposo llegó un día hablando de los auxiliares de matrimonio. Y yo, excelente eufemismo para hablar de amantes, mozos, el querido, el cortejante, el enamorado, el fling, el otro, la otra, el novio o novia de recambio, el pajarito o pajarita, el panita o panita de cama. Hablar de la figura del amante obviamente nos lleva a hablar de relaciones románticas o matrimoniales, en cómo una persona se convierte en la tercera parte de una relación, involucrando un amor o una atracción que se creía exclusivo para esos que hacían parte de la pareja, y obviamente esta persona está por fuera de ese compromiso oficial de una pareja. La cultura popular latinoamericana basada en las novelas no tendría ningún sentido sin los amantes. No podemos hablar de los amantes sin unas cuestiones religiosas, políticas, sociales, que no vamos a entrar aquí en el Bliss, porque lo que quiero hablar es de la figura del amante, cómo se reconocen en diferentes lugares del mundo, como esos impactos que ha tenido en esa construcción histórico-cultural.
cultural. El amante o la amante, pues no hay amantes machos y amantes hembras, es un romance o una relación que debe ser secreta porque lleva consigo el sello del adulterio o de la infidelidad. Nuestros amigos antiguos griegos y romanos obviamente que nunca escapan de estas reflexiones. Para ellos la infidelidad era un fenómeno social ampliamente difundido, al punto de que la mitología griega está basada en todos los cachos que el señor Zeus le puso a la señora Hera. Los mitos y las tragedias griegas incluyen historias de adulterio brutales. Por ejemplo, Helena de Troya y París son los amantes por excelencia responsables de armar la madre en Troya. Ese concepto ha venido evolucionando y en algunos casos la manera de denominarlo se vuelve humorístico. Entonces el básico es el amante o el paramour, que es el francés para hablar de esa persona que tiene una relación extramatrimonial. Tú solo puedes ser amante de tu esposa, de alguien casado. Sí, de tu esposa también, bueno, es buenísimo. Por ahí eso también eso funciona. Uy, esa es buenísima, bien, claro. pero no es el tema. En China, el asunto del amante no es solamente que esa persona esté siendo infiel y esté faltando a la relación de la pareja, sino que está faltando a los valores fundamentales chinos que son la honorabilidad, la familia y la lealtad, y obviamente llenas de vergüenza a la familia. Específicamente le botan corriente, como siempre, al ernu, que es la amante de un hombre casado. En Latinoamérica, el concepto más popular es el de mozo o moza, que está difundido en Argentina, Uruguay, aunque en algunos lugares se habla del mozo, de la moza para hablar de los meseros. Este término despectivamente, pues básicamente tiene que ver con el amante. México y Colombia y Venezuela tienen el nombre del querido o la querida. Es una manera más amable y suavizar el tema de la relación extramatrimonial. Es como si el de la pareja que está teniendo él o la amante fuera más grave que tener un querido o una querida. En Perú se habla del enamorado o enamorada secreto, no necesariamente para una relación matrimonial, sino para una persona en relación con otra que no se acepta de manera pública. No necesariamente es un amante en vez de la infidelidad, sino es algo que no se puede saber. Yo me la juego con el nombre de Chile. Como en Chile hablan de pololos, entonces el amante debe ser el parapololo. El pololo secreto, el pololo escondido, el pololo del poto. En este sincretismo y en esta globalización, los muchachos ahora hablan del fling en diferentes partes de América Latina. Hay una diferencia semántica en el inglés entre fling como verbo, que sería lanzar, arrojar o tirar, y fling relationship, que refiere a un affair, sin necesidad que alguno de los participantes tenga un vínculo sexoafectivo previo. Mejor dicho, es una aventura, pero no necesariamente una infidelidad, aunque también puede ser. Este fling es un amante, una tercera persona en la relación, pero que es una aventura amorosa de cortísima duración, qué sé yo, una infidelidad de una noche, de una semana o de 2 días. El otro o la otra también súper difundido en Latinoamérica, y esta sí es específica para cuando tienes otra persona por fuera del matrimonio. El novio o novia de recambio no tiene que ver tanto como esa aventura, ahí sí hablamos del parapololo, porque es el que tiene una relación secundaria. En alguna novela leí alguna vez que decía, para la mayoría de los hombres, fidelidad significa 2. Entonces, este sería el tema del novio o novia de recambio. Es una relación paralela a la relación principal. Hay otro como el de pajarito o pajarita, que es muy común en Chile o Argentina para hablarse de una relación secreta. Imagínate lo loco que sonaría acá, porque acá cuando nos cuentan un chisme, a veces decimos, me lo contó un pajarito. Imagínate la locura. Buenísimo, ¿te imaginas la cantidad de líos? Oye, pero deberíamos empezar a vincularlo. Para eso el triángulo de los caballos, para jugar con la cultura. Entonces, mira, esos modismos mezclarlos. Me lo dijo un pajarito. Ah, sí, ¿cuántos pajaritos tiene? Y otro que encontré se llama el panita de cama, naturalmente muy del Caribe y del Centroamérica. Y es esa relación que tiene un carácter puramente sexual. Es un poco más informal que el amante. Y también, pues, obviamente cumple con las condiciones de ser secreto y lo demás. En España se habla de la aventura, una relación extramatrimonial o secreta se llama tener una aventura. En Italia, específicamente para la amante de un hombre casado, se llama el matriz. En Reino Unido, el affair. Y otra que por sí sola daría lugar a un análisis mucho más complejo, que es el de mistress, la amante femenina de un hombre casado o comprometido. En Alemania tienen el Nebenfrau y el Nebenmann, literalmente la mujer de al lado o el hombre de al lado. En Nigeria hablan del side chick o el side guy, como la misma connotación de la mujer o el hombre de al lado, y también tienen un concepto específico para la mujer que tiene una relación con un hombre casado, la hogas mistress. Me tiene harta ese tema. Los hombres amantes pueden ser genéricos, pero las mujeres amantes sí tienen un nombre, una connotación, una conceptualización para ser más fácilmente señalada. En Egipto hacen una diferencia, está el Habib, una relación amorosa paralela, y el Ashik, una relación secreta o extramatrimonial. Igualito a lo que pasa en la India, premika o premik, términos en hindi que significan amante, tanto para hombres como para mujeres. En Pakistán se habla del maitri, que es un amante o una relación por fuera del matrimonio. Los chinos hablan de xiao san, que se refiere específicamente a una tercera persona. Es como un triángulo de los caballos, pero con sentimientos lastimados.
mouse. En japonés lo mismo. Aijin tiene que ver con ese amante y se utiliza el término para ambos sexos. Y mira esta cosa tan interesante que tienen los japoneses. El uwaki aide, literalmente compañero de infidelidad. Se usa para describir a la persona con la que se tiene una relación extramarital o secreta. Pero suena de lo más civilizado del mundo. Pero súper civilizado. Te presento a mi compañero de infidelidad. Qué buenísimo. Con eso tú puedes llevarlo a cualquier parte. Tú ya no te avergüenzas. De una vez lo puedes citar en uno de los 57 billones de cuadritos sin miedo alguno, sin que te sonroje nada. Estoy con mi uwaki aite en escuche llegó barba. Los coreanos tienen un concepto que se llama el samgak wangye, que significa relación triangular. Una tercera persona involucrado en una relación de pareja. Traje esta figura porque uno pensaría, no, pues es un tercero con el que están poniendo cachos, sino no, hay toda un análisis, una revisión de qué significan y sobre eso también tipos de infidelidades de los que pueden ser susceptibles de aplicar o no un amante. Por ejemplo, las microinfidelidades que hablan de los juegos de seducción a alguien sin decirle que tienes pareja. Naturalmente, la infidelidad física, que es de tipo sexual, que algunos de los nombres que mencionamos también quedan allí con las nuevas tendencias digitales, la infidelidad online o virtual, con prácticas como el sexting. Sexting es la práctica de enviar, recibir o reenviar mensajes, fotografías o videos de contenido sexual explícito a través de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras o tabletas. Por su contenido sexual, no es legal cuando involucra a menores de edad, y la difusión de este material sin consentimiento y conocimiento expreso de todos los involucrados también va en contra de la ley y genera consecuencias legales, emocionales y sociales muy graves en todos los involucrados. Qué sé yo, si dan lugar a un nombre. Esto tiene unos aspectos psicológicos y sociales que no vamos a entrar en profundidad. El objetivo era identificar cómo es que en el mundo en general los mozos o los auxiliares de matrimonio... Me voy a quedar con pajaritos, me mato. No, yo me voy a quedar con mi compañero de infidelidad. O sea, es que es buenísimo. Super nice. Son base de libros de todo tipo, o sea, entonces uno no puede pensar en Madame Bovary sin el amante, o en Ana Karenina, o en películas como Closer, Atracción Fatal o Infidelidad, que es la base del asunto es ese panita de cama, esa mistress, ese affair, ese Habib o ese Ashik, ese side guy o ese side chick o el Novenfrau o el Novenman. Ese era el mío cobayo. Wow. Te recibo entonces con mi segundo objeto cultural del día para seguir en el espíritu del Blitz. Cobayito, ¿cuál es tu pintor favorito y cuál realmente prefieres evitar? De lejos, a mí me encanta Van Gogh, La Noche Estrellada, que la tengo en más representaciones que cualquier cosa, es de las cosas más lindas que he tenido la oportunidad de ver. Y cuál no me aguanto, en pintura creo que soy más bien como muy flexible, hay más bien como cosas que no entiendo, como el cuadro pintado de rojo, todo. Hay varias propuestas de este estilo, pero probablemente Diana se refiera a la obra Pintura Roja de Geraldo Rueda, que literalmente es un lienzo pintado totalmente de rojo. Bueno, Sí, bien, sí, yo sí, también sí. lo puedo pintar. ¿Y dónde está el arte? ¿Dónde está la No infundia? requiere de mi talento. Hasta un Jackson Pollock, que es una cosa que puede llegar a ser muy abrumadora, me parece bellísima, interesante. No hay ninguna que llegue, uy, qué cuadros tan feos. No, de pronto los que yo pinto digo, uy, qué cosa tan fea. Pero pues son los míos y yo los Pero tengo son que míos querer. y tienen un cariño particular. Entonces, ¿tu cuadro favorito vendría siendo La Noche Estrellada? ¿Te entiendo? ¿O Sí. alguno? Temáticas de pinturas, ¿hay alguna que tú digas me llama y otra que tú dices eso ni para qué lo pintan? Eso es súper fino. Que me llamen un montón la atención todas las surrealistas. Como que uno dice, guau, ¿qué tenían en la cabeza? volados. Qué capacidad de desconectar su lóbulo frontal para poder pintar esto. A veces como las del periodo romántico, obras muy introspectivas, pero uno tiene que ponerse en el papel del que está ya pintado para entender cómo era la introspección. Listo. Con ese preámbulo te voy a contar que vamos a hablar de mi cuadro favorito en todo el mundo mundial. Como tú tienes tu noche Súper. estrellada, mi noche estrellada se llama Perro Semihundido de Francisco de Goya. Le pido a los coballitos que nos van escuchando e incluso a ti que lo googleen. Es un cuadrito sencillo, minimalista, pero a mí me parece totalmente disruptivo porque carece de una perspectiva clara. Es decir, no se nota directamente ni profundidad, ni punto de fuga, ni distancia, ni volumen. O sea, suena la cosa más anodina y sencilla del mundo, pero a mí me transmite mucho. Utiliza una paleta de colores muy restringida. Usa marrón, café, negro, ocre, colores así como muy similares de ese lado de la paleta que no dan ni contraste en cuanto al color. Su profundidad está en otro punto. Es como una mancha oscura en un espacio estéril. O sea, ese perrito, como el perrito es tan pequeño y el espacio en donde está es porcentualmente muchísimo más grande que el pobre perro, eso parece una mancha oscura en un espacio estéril cortado en diagonal ese espacio. La técnica de perro semihundido es óleo sobre revoco. Es decir, originalmente se pintó sobre una pared. Esta obra se llevó al lienzo y reposa en este momento en el Museo del Prado de Madrid, España, y junto a muchas de las llamadas así pinturas negras de Goya que pasaron por este proceso, se perdieron algunos de sus elementos. Por ejemplo, de perro semihundido se dice que originalmente tenía dos puntos negros en la parte superior, que podrían ser como dos aves que le llaman la atención al perrito, que eso puede ser lo que está mirando. Cualquiera que haya sido la idea o la generalidad del cuadro, se ha visto
a niños parándose como al lado del perro y mirar como hacia dónde se fija el perro para mirar qué carambas es lo que le llama la atención a este bichito. O sea, para mí el cuadro y la mirada resultan muy sugestivas. Al acercarse uno a la pintura, uno de los detalles más llamativos es precisamente ese, la mirada del animalito. Para el experto en arte, Miguel Hermoso, esta obra representa uno de los recursos más El valiosos. perro es hermoso. Para este experto, esta obra representa uno de los recursos más valiosos del pintor zaragozano, es decir, de Goya, que es insinuar más que mostrar, no dar todo masticado, lo cual, en criterio de Hermoso, eleva el valor artístico de una obra. En el ahora relativamente lejano año de 1873, el barón Frédéric Émile de Langlais compró la Quinta del Sordo, donde residió 4 años Francisco de Goya, y fue precisamente donde dejó esta serie de pinturas negras, incluido El perro semihundido. Cuando el señor de Langlais intentó venderlas en la Exposición Universal de París, que las exposiciones universales también son otro objeto cultural gigante, en la de 1878 no vendió ninguna de las obras. A mí me gusta tratar de completar la escena imaginando lo que mira el perro, quién está mirando al perro en esa posición, sobre qué está apoyado el perro, qué tipo o raza de perro es, quién lo llevó a ese lugar en particular. Es como si yo no entendiera bien la escena y cuando creo comprender algo le encuentro otras cosas a las que no les puedo dar razón. Aunque para algunos críticos y expertos la obra va sobre el abandono y la esperanza, para mí va de lo extraordinario en lo cotidiano, un recordatorio de que la magia siempre está ahí, pero pocos pueden verla y mucho menos aún capturarla en una obra de arte. ¿El perro está semihundido físicamente o se refiere a su estado de ánimo? ¿El perro sube o baja? ¿Se mueve o se detiene? Yo creo que la respuesta a estas preguntas siempre está en el medio, no es extremista, juega con el centro, con el equilibrio. Para mí no está ni totalmente quieto ni totalmente en movimiento, sino precisamente algo justamente entre esos dos extremos, mostrando que la vida no es dicotómica, no es sencilla ni limitada al análisis que pueda hacer un psicólogo colombiano en un podcast del siglo XXI tratando de transmitir lo que siente una obra pintada 159 años antes de su nacimiento. Eso es lo que me transmite esta obra. Entonces, para cerrar, recogiendo mi objeto anterior, que era la georreferenciación del What Three Words, y uniéndolo a Perro Semihundido, mi recomendación literaria, tratando de recoger estos dos objetos, a mí me llegó a la cabeza La balada de Max y Amélie, de David Safier. Narra una etapa en la vida de Cicatriz, una perrita callejera de Nápoles, Italia, y ella conoce a Max, un típico perro de casa que por azares del destino se embarca en un viaje épico que habla de supervivencia, brutalidad, amor y hogar. Le asignaría precisamente las palabras amor, búsqueda, sobrevivir, y va con el buscar un lugar como el primer objeto cultural, y lo protagonizan perritos, pero es algo que pega muy duro en la emoción y va más allá de lo evidente, evocando lo ausente como el segundo objeto cultural. Y ese sería mi segundo objeto. Entonces, mándame el segundo tuyo y empezamos después con los comentarios. De este te voy a hablar en dos direcciones. Unas anécdotas relacionadas de cómo llegaron hasta nuestros días y segundo, cómo son esas condiciones para usarlos adecuadamente en estos días. Adecuadamente entre comillas. Yo trato de no usarlos, solo cuando es extremadamente necesario. Hay toda una cátedra, toda una escuela relacionada para aprender a utilizarlos. Puede llegar a ser de lo elitista y lo clasista. Manejarlos bien es una muestra de fineza y buena educación. Creo que son los cubiertos. Muy bien, Coballo. Yo creo que te diste cuenta cuando yo dije que no me gusta usarlos. Es toda una tendencia. Ahorita los restaurantes también te venden sin... Y lo dicen que es una tendencia mundial de no contaminar más y si puedes con la mano, éntrale. ¿Ves? Que yo tenía razón, mamá. Eres una pionera. Yo Dile a tu soy mami igual que el eras una sandboarding. pionera. Fuiste regañada por ser pionera. Total, toda la vida castigándome y mira, los cubiertos. Son un objeto cultural casi que universal, desde su surgimiento de ser simples piedras afiladas para cortar animalitos o la fruta hace 10.000 años, a la fecha no se ha creado una gran innovación respecto a cómo son esos instrumentos para comer. Fueron palitos hechos de madera, de conchas, de metal en el De hueso. neolítico, que hacían posible coger porciones más pequeñas de alimento y llevártelo a la boca. En Oriente, la evidencia que hay del uso de los palillos chinos fue en el año 3000 antes de Cristo. La evolución de los cubiertos que nosotros utilizamos hoy en día, pues están en alrededor del 60% del mundo. Los estudiosos del tema de la gastronomía y de la cocina hablan de la variación de la cuchara que tenía no sé cuántos milímetros de espesor. Los vikingos diseñaban sus cubiertos con hueso y les hacían unos labrados divinos al final del asunto, y luego cuando ellos se los llevaron a Inglaterra, en Inglaterra dijeron no, eso es de salvajes, hay que ponerle una cosa más minimalista y más austera, entonces le quitaron todos los matachitos que tenían al final y lo dejaron plano. Pero más allá de eso, las cucharas, los cuchillos, los tenedores y los palillos son realmente los objetos con los que toda esta especie come, y desde que fueron creados no ha habido ninguna innovación radical al respecto. Ha habido innovaciones en materiales, en los tamaños, y su evolución a la variedad de las formas que tienen hoy en día son básicamente aspectos culturales asociados a símbolos de riqueza y a estatus. Uno utiliza un tenedor que tiene 4 puntas y entonces cuando te dicen a ti, no, mira, ahí le voy a dar un tenedor de 2 puntas, pero es que ese tenedor es para crustáceos. Eso solo hace parte de un desarrollo cultural en torno a ellos, pero no realmente de una innovación para mejorar su funcionalidad. En el año 1000, la señora María Argyropolina, la sobrina griega del emperador bizantino Basilio II, fue la que llevó los cubiertos a
a Italia. Le regalaron una caja de tenedores de oro. En la boda, ella sacó sus tenedores y empezó a comer. El sacerdote que ofició la misa dijo: Dios en su sabiduría ha provisto al hombre de tenedores naturales, sus dedos. Por lo tanto, es un insulto para Dios sustituirlos por tenedores artificiales de metal para comer. Mira tú Qué lo bonito. religioso de mi comportamiento toda la vida. Atribuyeron, y yo creo que de ahí puede venir un poco el tema de que el diablo anda con un tenedor. Tradicionalmente, el diablo porta un tridente y no un tenedor, siendo el tridente mucho más grande, y se considera que aparece ligado con el demonio porque algunas figuras paganas precristianas, como Neptuno, lo portaban. Sin embargo, decidimos creer y apoyamos tu teoría del diablo con un tenedor por resultar más entretenida. Y la señora Argiopolina se murió 2 años después, entonces era un castigo divino por andar violentando la manera natural en la que se realizan las cosas. Los cuchillos fueron los primeros. De hecho, hubo momentos en la historia en que el cuchillo servía para todo: para tomar sopa, para picar carne, para picar fruta, para llevarse la comida a la boca. Para limpiarse los dientes. Perfecto, porque imagínate que dicen que hay una diferencia entre los cuchillos de mesa europeos y los gringos. La historia cuenta que el cardenal Richelieu de Francia estaba aburrido de que tenía un invitado que llevaba a comer y siempre se hurgaba los dientes con el cuchillo. Entonces el hombre dijo: no me aguanto más a este maleducado. Hizo que afilaran los cuchillos y le sacaran punta, a ver si seguía jodiéndose las Sí. encías delante de todo el mundo como un salvaje. La corte francesa vio el desarrollo, adoptó el estilo y lo siguió. Esos de punta filudos son más europeos y los redonditos romos son más americanos. Ocasionalmente se presentaban peleas en la corte con esos cuchillos picudos. Entonces Luis XIV dijo: más bien que la gente no se me mate aquí en la cena, porque comían con 2 cuchillos. Entonces dijeron: no, vamos a reemplazar un cuchillo por otro objeto, que fue el prototenedor. La era industrial pues desarrolla el tema, porque a mediados del siglo XX no había tenedores en todas las mesas por el tema de los materiales y el diseño y lo demás. Estaban hechos en plata. Solo hasta la invención del acero inoxidable en 1913 hizo posible que se extendiera y se masificara el uso de los cubiertos hasta nuestros días. Mira, yo tengo 2 cucharas en mi casa: una cuchara grande para tomar la sopa, o en mi caso para comer el arroz, y unas cucharas chiquitas de postre. Pero me di cuenta que hay cuchara sopera, cuchara de consomé, cuchara de postre francés, cuchara de postre español y cucharilla de café. Cuando te den el postre, pregunta si es francés o es español, para saber con qué tipo de cuchara tienes que comer. Los tenedores, los convencionales, son de 4 puntas, que son los que la mayoría conocemos. Hay otros tenedores de 5 para carnes. El tenedor de crustáceos tiene 2 púas. El tenedor para pescado debe tener 3 o 4 púas y tienen que ser más planos, no tienen como esa curvita para recoger alimentos. Tenedor para ensaladas y también tenedor para el postre. En cuchillos sí es para volverse loco. Los de mesa hablan del cuchillo para carnes, la pala de pescado, que es un cuchillo sin sierra que acaba en punta, que sirve para separar las espinas de la piel del pescado. El cuchillo trinchero, que tiene 2 puntas alargadas para coger la carne de los asados. El cuchillo para untar, el cuchillo para postres. Y en la cocina se habla del cuchillo del chef, del cuchillo chuletero, del cuchillo deshuesador, del cuchillo de filetear, del cuchillo jamonero, del cuchillo para el pan, del cuchillo pelador, del cuchillo puntilla, del cuchillo de salmón, del cuchillo para untar, del cuchillo santoku, que es obviamente el cuchillo japonés. Tiene un filo súper ancho, acaba en punta, pero tiene como unas curvitas, unos alveolitos que impiden que los alimentos se peguen a la hoja. Es así, es como una innovación. Eso lo pensó un físico, o sea, eso, ¿cómo es posible que algo húmedo con cierta adherencia se pegue a este material? Entonces, ¿cómo hacemos para que lo soltara? Hizo como una ventosa al revés. Cuchillos de verdura y naturalmente las hachas de cocina. Esos son mis objetos, Cobayo. Súper interesante, parece que cumplimos a cabalidad nuestro primer encuentro de Blitz. Nuestro experimento Blitz. Sí, entonces Vamos a ver si a nuestros cobayos les gusta. Y vamos a ver cómo nos va con los comentarios que le dan el Bien, cierre aquí. arranca tú. Entonces, respecto al primero, a la infidelidad, es interesante esa dualidad de el otro o la otra. Siempre el otro me hace sentir bien a mí por oposición. En cualquier momento de la vida, no solo en infidelidad. Mire cómo los otros son de incultos, mire que los otros son agresivos, mire que los otros se nos van a entrar, mire que los otros son malos y nosotros somos los buenos. O sea, esa dualidad del otro, al llamarle también a la infidelidad del otro, para mí representa esa carga tan emocional que tenemos los humanos de querer posar de bien, no haciendo cosas buenas, sino mostrando cómo los demás son peores. Para muchos estudiosos, el amor romántico es algo moderno. Y eso sí ya es un concepto mío. La fidelidad no se es connatural a los seres humanos. En este tema hay muchas variables y pocos estudios. Sin embargo, uno de estos estudios de 2017, la fidelidad de mamíferos es excepcional, alcanzando solamente un 3% de todos ellos. Si fuera más natural ser fiel o infiel, debería haber una ventaja reproductiva en alguna de las 2 opciones. Y no es así, porque se reproducen de forma muy similar ambos grupos, tanto monógamos como polígamos. Y finalmente, en el estudio encontraron que el 43% de los hombres prefieren ser fieles y el 57% de ellos prefieren la promiscuidad. Y el 53% de las mujeres prefieren ser fieles contra un 47% de mujeres que prefieren la promiscuidad. Estos son datos con los que no se puede concluir nada.
salvo que estamos esperando a un coballito o coballita curiosos que investiguen más y a profundidad estos temas. Teniendo en cuenta eso, yo creo que lo más civilizado, decente, lo mínimo que puede hacer uno cuando tiene algún tipo de relación de pareja es ser abierta y totalmente honesto. Si ustedes digan qué quieren y seguro van a encontrar a alguien que le camine a eso. No, yo solo quiero una relación de un ratico, les alejen, yo quiero algo serio, les alejen, quiero un compañero para ir a ver cine, o sea, lo grave no es, como dicen, que el que se enamora pierde. No, el que se enamora gana si lo hizo con una persona que va al mismo juego, pero si uno quiere amor y el otro quiere sexo, la cosa no nos muestra un poco el hocico de otro de nuestros jinetes del apocalipsis, que es el patriarcado guión machismo. Me parece que en estas infidelidades se le penaliza mucho más a la mujer que al hombre. Para mí es muchísimo más grave que uno se diga casada y rompa los votos a la persona que no está casada y se meta en la relación. Ya es un concepto mío y era un razonamiento moral ahí que tiene tanto de largo como de ancho. Haciendo homenaje al capítulo de los chistes, se habla que Juan Mecánico es como se guarda en el celular el contacto de esa otra persona que está en la relación. Entonces que la esposa encuentra el celular del esposo en la mesa y le dice, oye, mira, Juan Mecánico te acaba de escribir a decir que está embarazado de ti. Pasando a los cubiertos, lo primero que a mí se me ocurrió es el recazo. Es la parte opuesta al filo del cuchillo, la parte que no corta. La comida es un momento especial. Nosotros celebramos como humanos muchas de las cosas enfrente de la comida y por eso le damos tanta trascendencia y por eso, como tú decías, a veces se prestan elitismos. Tú no te sientas a comer con cualquier persona. A veces te toca, pero la ignoras. Si te dan la oportunidad, tú comes con alguien que te importe. Comer es un acto mucho más complejo que solo alimentarse. La verdad, pienso que cualquier cosa que me sirvan en la vida, solamente suéltenme un tenedor. Largo, cortico, de 2, de 3, de 4, de 5 puntas, las que quiera, yo me defiendo con un tenedor. Cerraría con la recomendación literaria, tratando de integrar tus dos objetos culturales. Entre comillas, fue más bien sencilla. Me viene a la cabeza el libro La Cena de los Infieles. Es un libro muy ligerito, muy chévere de leer, de Beryl Bainfield, donde un señor le hace una gran cena a la amante a escondidas de la mujer. Ahí empiezan a cruzarse las relaciones con sus amigos, cuando cuenta no cuenta, quiénes saben, quién no saben. Llega gente que se supone que no sabían que eran amantes, unos efectivamente no lo sabían, otros lo confirman. ¿Cómo se cae una mentira enfrente de una cena? Sería el resumen del libro. Dos precisiones. Mi objeto cultural no era la infidelidad, Ay, es la tienes razón. figura conceptual Era el del amante. amante. ¿Cómo es que se concibe esa tercera persona en una relación? ¿Cómo ha sido protagonista de tantos amores y de tantos odios, de tantas producciones artísticas? Me parece muy interesante porque desde chiquito uno hablaba del mozo y de la moza. Yo siempre decía, pero yo puedo también tener un mozo. Entonces es todo como esa representación cultural de ese concepto. Y la segunda, más que una precisión, es retomar un poco lo que tú planteas de el uso de los cubiertos asociado a unas prácticas culturales. Claro, O sea, lo funcional claro. se superó hace 1000 años. Claro. Literalmente, un acto tan natural, necesario, fundamental en todos los sentidos. La teoría del desarrollo de Max Neff habla de los satisfactores, es decir, que una sola cosa que tú hagas te resuelve muchas necesidades. La comida es una de ellas. Tú con la comida te alimentas, te llenas de energía, pero construyes vínculos, Claro. te relacionas, mueves economía, bueno, tienes muchísimas cosas alrededor. El acto de comer, como seres sociales que somos, pues tenemos que adaptar nuestros comportamientos en los lugares en los que estamos. Y de pronto queda para una segunda parte la etiqueta de los cubiertos, cómo eso se vuelve un código para que el comer termine siendo un reflejo evidente de nuestra transformación cultural. Yo me imagino que en 100 años, cuando ya no haya que comer en este planeta y todos sean suplementos vitamínicos, pues ya no necesitaremos ni tenedor ni cuchara para comer las cápsulas que nos den. O sí, porque como tú misma dices, ya su uso estaría totalmente superado y como te digo, ahora es tendencia de si puedes entrarle con la mano, pero sigue siendo un símbolo. O sea, no es necesario, pero lo seguimos utilizando. Cuando el triángulo de los cuellos se encuentre en las arqueologías digitales, que nos cuenten de tus objetos. Uy, me encantó esa What Words, me pareció increíble. Es loquísimo. Es un desarrollo brutal. Práctico, no sé, pero muy funcional. Me parece muy interesante cómo escogen los nombres y sobre todo las implicaciones lingüísticas de lo que tú decías. Por ejemplo, escuché Llegó Barba, que es la ubicación de la entrada de la 30 con 45 de la Universidad De la Nacional. Tuviera como una combinación un poco más poética o más lírica, Claro. qué sé yo, que si tú vas al Parque Nacional, árbol, crecer, patrimonio. Es de las críticas, como eso depende de un externo, pues esa persona no sabe lo que es la Universidad Nacional, no sabe lo que pasa en la puerta, no sabe qué es el Parque Nacional. Es un gran aprendizaje, me pareció increíble. Voy a seguirlo cacharreando. ¿Qué tal que salgan objetos ¿Qué culturales tal ahí? que sí? Tu Tienes cuadro, 57 billones para escoger. y de tu cuadro, no conocía el cuadro, lo busqué ahorita que tú No lo te lo puedo mencionaste. creer, es Ay, lindísimo, es pobrecito ese lindísimo. perrito Me ahí escondido, encanta, es muy me encanta. emotivo. Y yo creo que esa es la gracia de la pintura, de esa arte plástica. Por eso te digo que para mí el cuadro pintado de rojo, pues sí, para mí la estética de las plásticas tiene que ver con esa posibilidad, no solamente de la expresión, de la creación del que lo hizo, sino de esa conexión emocional que tú puedes tener con algo que te evoca, que te mueve. Yo veo la del perrito, uno puede interpretarlo. Si uno está de buenas pulgas, literalmente puede decir, no, el Sí. perrito está esperando, el perrito está Sí. tomando cuidado. No, el perrito estaba
abandonado, el perrito está solo, el perrito está triste en la mitad de ese lugar tan oscuro. No se puede inventar 100.000 cosas. Esa es la gracia de la pintura plástica. Solo está completa cuando termina eso. Goya pintó el perro, sabrá Dios si era el perro de Goya o qué sé Dios, Sí. o de dónde lo sacó. Desde mi punto de vista, esos productos creativos solo están completos cuando llegan a un cobayo que dice, es mi cuadro favorito, o que alguien diga, uy, qué perro tan feo, porque incluso ese mismo acto de decir, uy, no, qué cuadro tan oscuro, y esa mancha ahí ni perro parece, es una conexión, si es lo que a usted le gusta. Yo intento pintar, pero yo sí creo que en esto, más allá del ejercicio creativo, sí hay que tener un paquete de habilidades y de competencias de las cuales uno carece, uno las puede entrenar y puede desarrollar, y total, pero lograr esa conexión con lo que está ahí para trascender el está lindo, lo estético y generar esa expresión es todo un reto. También me pareció muy lindo tu perrito cuero. Y esa vaina sí que es un ejercicio cultural con todo y toda, desde lo que tenemos en Chiribiquete. Dicen los expertos que esos matachitos son por lo menos de 15.000 años atrás. Esa plástica es de las que menos sé, pero es de las que me parece más compleja y más completa. Tiene unas condiciones de trabajo muy fino. Creo que todo el arte es una gran prueba proyectiva. Las pruebas proyectivas son herramientas utilizadas en psicología para explorar los aspectos más profundos de la personalidad de un sujeto y se basan en la idea de que, al presentar estímulos ambiguos o indefinidos, como imágenes abstractas, manchas de tinta o frases incompletas, las personas proyectarán en ellos sus propios pensamientos, sentimientos y deseos, aún los más inconscientes u ocultos. De hecho, hay artistas que dicen eso. El arte no está completo hasta que no está el espectador para completar el círculo. Sin eso no hay nada. El tercero lo recibe, Sí. hasta que el amante, hasta que el otro o la otra lo recibe. Entonces necesitamos llenar esto de amantes para que el Eso arte esté parece. cumplido. Amante Amantes popular, de el la llamado. pintura. Parece. Claro, entonces alguno de algún arte viva le están poniendo los cachos con un arte plástica, entonces se Sí, vuelve sí, el sí. otro. Toca preguntarle al grito de Munch, que siempre se sorprende por todas las relaciones de infidelidad en la pintura. Súper, eso es, Cobayes. Y yo Ok. recomendaciones solo tengo de las tuyas. Ujú. No, pues nada, que entren a la página y que Es muy, porque sí, es cacharreen muy y cool, que es muy nos cool. cuenten ¿Cómo para les hacer va? una ¿Qué piensan? geolocalización a nuestra comunidad. Y del arte, no, la pandemia facilitó mucho todos los recorridos virtuales, tours virtuales por Sí. grandes museos. Qué buen Sí, entonces que recordatorio. uno ya Sí, no sí, tiene sí. que pegar para gastar un jugo de plata, sino que yo puedo acceder por lo menos a conocer y además que las complementan con unas herramientas que no necesariamente en vivo uno puede tener. Las guías, las explicaciones. Bogotá es una ciudad con una riqueza cultural enorme. Y oferta gratuita incluso. Y de artistas, que ese es un tema también súper capitalista, y es que si no son Goya, Dalí o Picasso no sirve, mientras que aquí tenemos en las facultades de arte o en los Ush, artistas gente callejeros súper unas talentosa. posibilidades de hacer conexión con esas cosas tan bacanas que están Sí, sí. saliendo y entonces pues que también eso hay que verlo y hay Impulsarlo, que usarlo apoyarlo. y hay que Sí, comprarlo. sí. Estuvo muy chévere, Coballis. Vamos a ver cómo nos califican nuestros terceros coballitos, a ver si les gustó, si no les gustó, si les pareció lo mismo, que nos comenten. Y también pues sobre los objetos, también esas historias de infidelidad son súper cooles, son Sí, entretenidas. No es estamos uno. tomándolo desde lo ligero, Sí, sí, relajémonos sí. y que nos cuenten. Bueno, si empiezan a contar historias de cuando fueron los otros o les consiguieron otro, pues también tráigalas, que Bien. aquí vemos que nos inventamos. Los más graves los mandamos a terapia, los menos graves los comentamos con humor. Cuéntenos cómo les va con los cubiertos. Debe haber unas anécdotas increíbles de Claro, cuando uno lo abruman en un claro. restaurante y le ponen 3 tenedores a la izquierda, 3 cuchillos a la derecha, 4 cucharas arriba, 6 platos, 2 copas. Pero Que empiece, nos siga, cuenten. siga. Los queremos leer ahí en los comentarios. ¿Cómo les va con el What Three Words? Buenísimo, eso me pareció increíble. Eso que Me trajiste me pareció encanta. increíble. Y las obras de arte, o sea, lo que dices tú, no solamente el perrito semi-hundido, también qué arte local consumimos. Y nada, como siempre, sus comentarios nos impulsan en este viaje que hacemos, que a veces parece como tan triste hasta que miramos las estadísticas y decimos, oiga, si nos escuchan, oye, qué chévere, oye, si les gusta. Todos los comentarios nos ayudan muchísimo. Caballito, muchas Sí. gracias. A ti, Coballis, al Caballito Virtual, muchas gracias. A los Caballitos Escuchas, muchas gracias. Y nos vemos de pronto en otros formatos. Que descansen. Chao. Bye. Chao, nos escuchamos. ¡Wow! ¡Qué gran episodio, Cobayos! Muchísimas gracias. Estuvo buenísimo. Yo me quedo sobre todo con la curiosidad de dónde quedará esa madriguera ubicada en el lugar Triángulo Cobayos Virtual. Debe ser un lugar increíble. Por el momento, pues como siempre, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que usen sus cubiertos, que sigan siendo amantes de este Triángulo de los Cobayos y que ojalá en los comentarios nos comenten también de sus pinturas favoritas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.